Bueno, momento de meternos en la segunda entrevista del día. 23 minutos pasan de las 9 de la mañana y recibimos con mucho gusto al director nacional de Educación, Gabriel Chirichi. Tenemos muchos temas para compartir con él, para consultarle. El proyecto que fue enviado por el Ejecutivo para la creación de la Universidad de la Educación. Ahora se tiene que tratar en el Parlamento. Van a necesitar los votos de la oposición. Y también tenemos para conversar sobre la conmemoración de los 200 años de la liberación de las fortalezas de Santa Teresa y de San Miguel y el combate en el Cerro de Montevideo. ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días. Bueno, un placer recibirlo. Bienvenido. Empezarle consultando sobre la Universidad de la Educación. ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, este proyecto es un intento de llevar a la conversación parlamentaria, pero también a la institucionalidad uruguaya, la creación de una tercera universidad pública que de alguna manera vendría a reparar una situación que tiene ya muchísimos años, décadas, ¿no? En donde la formación de maestras y profesores que tienen un alto nivel de grado y también de trabajos de posgrado, porque maestras, profesores, educadores sociales también tienen tareas en todo el país súper valiosas, pero siempre ha costado que tengan un proceso en su trayecto, desde que empiezan, ¿no?, hasta que se reciben, de vida universitaria. Hubo dos intentos anteriores, desde 2006 esto se viene conversando, fracasaron porque, como tú decías, requiere de mayorías especiales en el Parlamento. Entonces nosotros en la campaña electoral, una de las principales, había 4 puntos que proponía Yamandú como parte de un acuerdo nacional, porque no es solo un proyecto del Frente Amplio, es un proyecto que nosotros enviamos como Poder Ejecutivo, pero es para todo el país. Bueno, uno de los 4 puntos era crear una universidad de la educación. Entonces, el año pasado, en una consulta muy dinámica, con diferentes instituciones, colectivos, estudiantes, docentes, ATD, otras instituciones terciarias, porque esto sería parte de un sistema universitario en su conjunto. Entonces hablamos con UDELAR, con la UTEC, también hablamos con el SODRE, porque el SODRE tiene carrera de formación en educación para arte. Bueno, luego de toda esa ronda de consultas se armó un proyecto que nosotros llamamos proyecto, lo voy a decir en términos más como futboleros, ¿no? Proyecto de mínima. ¿De mínima qué quiere decir? Que salimos a la cancha con este proyecto con la expectativa de que la conversación parlamentaria y el diálogo, hemos dialogado ya con otros actores políticos también, hemos dialogado en el interior del país, intendentes, diputados, otros colectivos, le incorporen los elementos que le den la densidad de un proyecto nacional. No está para cerrada entonces. Para nada, al revés. Está justamente a discusión hace muy poquito también, que para nosotros fue un referente para conversar de esto, Walter Fernández Vaz, el presidente del CFE, que sería como el CFE, el Consejo de Formación y Educación, de alguna manera es el corazón de este proyecto, porque lo que se plantea en el proyecto es que lo que hoy ya existe, ¿no?, formación docente, pasaría a ser la columna vertebral de la nueva universidad, ¿no? Entonces, lo que planteaba Walter es, bueno, ni que hablar que la estructura, por ejemplo, de la gobernanza, que ha sido el punto de discusión, que quizás no es el punto de discusión más importante para el futuro, pero es un punto de discusión históricamente heredado. Bueno, esa estructura puede tener diferentes mecanismos de solución. Yo siempre lo recuerdo porque creo que suma a la discusión y que sea constructiva esta discusión, ¿no? Y en principio la idea es que la gobernanza sea compartida. Nosotros lo que planteamos es un proyecto con autonomía y cogobierno que refleja la mejor forma de funcionamiento de las instituciones universitarias a nivel mundial, porque eso garantiza que no dependan de los avatares políticos, digamos, no sé cómo llamarlo, hay oleadas ideológicas. Entonces, las instituciones universitarias que tienen capacidad de gestión y autonomía desarrollan líneas de investigación, productos, ¿no?, de lectura, trabajo, equipos disciplinarios muy fuertes. Ahora, nosotros sabemos que esto fue parte de los obstáculos, trabas que hubo para que saliera. Entonces, cuando se dio la ley de urgente consideración en el mandato pasado, entre Graciela Bianchi y Sebastián Sabini, 2 senadores de cada, digamos, espectro político, se aprobó en la LUC que el Consejo de Formación en Educación, el que existe actualmente, tuviera igualmente 2 delegados elegidos. O sea, su consejo está integrado por designados políticamente, pero también por elegidos por el cuerpo docente y por digamos, por los estudiantes. Como una forma mixta de cogobierno. Entonces, nosotros lo que planteamos es una autonomía y un cogobierno pleno. Pero también entendemos que la estructura que existe hoy puede ser un modelo de ejemplo para que en el Parlamento y en la sociedad se converse, sobre todo pensando en que esta tercera universidad pública
vaya a ser como el complemento de lo que ya existe en todo el país, porque yo insisto que esto es muy importante pensarlo a nivel nacional, ¿no? Es decir, la universidad, la UDELAR, empezó un proceso de descentralización básicamente en el siglo XXI. Sí. Se creó la UTEC, que llega a algunos lugares, es muy valiosa. Pero en todos los departamentos todavía nos falta tener presencia universitaria. Si creásemos esta universidad con un formato de gobernanza consensuado entre todos los partidos políticos, sería un salto cualitativo, sobre todo pensando en que la formación docente de calidad es clave para solucionar los problemas que tenemos en la educación. Entonces, esto daría como un marco, yo creo que, de madurez educativa para todo el país y también como proyectos personales de cada una de las adolescentes que en el interior del país quieren hacer una carrera y de repente si en su departamento justo no está la UTEC o no está el CENUR o la regional de la UDELAR, no tiene que trasladarse. Entonces creo que ahí tenemos como un punto común para caminar. ¿Por qué crear una nueva universidad? O sea, ¿por qué no ponerlo bajo el paraguas de la UDELAR? Mirá, ¿Por qué entendés que es importante una nueva institucionalidad? Es una pregunta que bien vale darle un recorrido histórico, porque lo que ocurrió, y esto no es una valoración, pero cuando se hizo la ley orgánica de la UDELAR, desde 1958, es un valor colectivo del Uruguay también a tener en cuenta, porque se votó en un contexto donde, bueno, la gran mayoría del electorado, de los legisladores que la aprobaron, eran blancos y colorados, se les dio autonomía, cogobierno, porque a veces hay que sacar esos cucos, ¿no? Pero se preveía que tuviera determinadas facultades y para la creación de nuevas facultades hay todo un proceso que es interno de esa ley orgánica. Sí. En algunos periodos se planteó la posibilidad de crear una facultad de enseñanza adentro, pero ¿qué pasa? Por la estructura propia de la UDELAR y porque además la formación docente quedó fuera, porque hubo un debate antiquísimo entre Grompone y Baferreira, o sea, el grueso de los saberes, de la experiencia práctica y teórica de la formación docente, no de la investigación y la enseñanza, porque ahí hay un área de humanidades que muchos deben conocer, ¿no? Que desarrolla investigaciones interesantes, pero el grueso de la formación docente está fuera de la UDELAR. Esto requeriría que la UDELAR tuviera todos unos procesos internos para crear facultades que hoy no tienen ni siquiera tienen los recursos. Es más, yo lo diré en estos términos, eficiente, históricamente posible, decir, bueno, con lo que ya existe. Hagamos algo aparte. Pero no sería aparte. Yo creo que hoy también hemos avanzado en esta idea. Con lo que tenemos de magisterio, IPA, y FEDES y SERPS en el interior, démosle una estructura, es la estructura. O sea, la Universidad de la Educación estaría por encima o englobando al IPA y Magisterio. Exactamente, porque CFE ya tiene a IPA, Magisterio, a los IFD, viste que hay en cada departamento, y a los SERP. Esos tendrían su cogobierno, su autonomía, formarían una tercera universidad, pero en diálogo con la UTEC y la UDELAR. Lo que pasa es que si no le estaríamos pidiendo a la UTEC que forme docentes, que no es su competencia, porque en realidad es tecnológica, pero yo puedo pensar, esto lo hemos charlado, por ejemplo, con la OPP y también con el presidente de ANEP, ¿no? Es decir, imagínate, un ejemplo muy puntual, pero que me parece que sirve para esto, ¿no? En Soriano, ¿no? En Soriano está la UTEC, que sobre todo tiene un desarrollo, ahora está lo de jazz a la calle, ¿no? Sí. Desarrollo en las cuestiones de sonido. Entonces, quienes se vayan a formar en la Universidad de la Educación en Soriano, en su centro de formación docente de Soriano, pueden cursar materias de la UTEC, que también son créditos universitarios, ¿no? Y a su vez van a ser, digo yo, ¿no? Excelentes profesores de música o directores de coro de un liceo. Y entonces vos ahí lo que estás creando es una... convivir. Exacto, una sinergia, porque incluso, bueno, Rodrigo Arim, que fue rector de la universidad, nos planteaba qué interesante sería que si tenemos 3 universidades, por ejemplo, hubiera un ciclo básico común. Que las materias que yo hago cuando yo empecé a estudiar el IPA, ¿no? Yo me anoté primero en literatura, pero terminé haciendo historia. Bueno, pero esas materias que hice, si después decido no ser docente, pero aprendí cosas de historia, ya se me acrediten por si quiero ser licenciado en historia o me sirven si quiero hacer relaciones internacionales. Y eso también daría una movilidad mucho más democrática en el país para los estudios terciarios. Director, usted dice, está bien, es un proyecto que no está a tapa cerrada. Ahora, hay aspectos que para el gobierno son innegociables y, por ejemplo, le pregunto lo de la gobernanza, que tal vez es el punto capaz más cuestionado. Yo leía... incluso hemos visto algunos representantes de la oposición decir que es un mal proyecto. Estoy leyendo, por ejemplo, a Schipani que dice, repite un modelo de gobernanza viejo, saca la formación docente de la ANEP, donde siempre estuvo, y desconoce que ya existe un mecanismo para el reconocimiento universitario, que es la acreditación. Bueno, nosotros ahí lo que planteamos es, como la ciudadanía lo marcó, este gobierno tiene, yo hago... Creo que mejor experiencia con lo del truco, ¿no? La analogía. Este gobierno es mano, pero no tiene la mayoría. No tiene la mayoría en el Parlamento
Y si lo que algo tiene que hacer es negociar. O sea, si nosotros partiéramos de la base que este proyecto es innegociable, estaríamos equivocados, ¿no? Por otro lado, sí tenemos conciencia histórica de lo que ha ocurrido, ¿no? Y de que 2 veces se presentó un proyecto y que la traba para una tercera universidad fue un modelo de gobernanza anticuado. O sea que estamos lejos de esta... Ojalá tengamos chance de conversar con el ahora senador Schifani para que entienda que no hay un proceso anticuado. Lo que es anticuado es decir que como siempre estuvo en formación docente en la ANEP, se mantenga. Porque además los propios integrantes de la formación docente entienden que debería ser universitario. Entonces, dar un salto cualitativo para el país es mucho más importante en términos institucionales y de formación que lo que nosotros sí, ahí como dirección lo digo con mucha firmeza y con respeto, pero con las cosas que marcar, la acreditación vía prueba externa no es un formato de formación. Tan es así que los informes técnicos como jurídicos no reconocen como un segundo título esa prueba porque no hubo una formación. Y además, y esto también con cuidado pero con respeto, no fue una experiencia demandada por la sociedad, porque nosotros tenemos 70.000 docentes. Ajá. Y no se llegaron a presentar 5.000 a dar una prueba que era gratuita, porque tampoco... O sea, no hizo carne, digamos, en la docencia. Porque los la hubo formación no es lo mismo motivación. que... Claro. Esto yo digo también con mucho cuidado para que estos temas se conversen bien, ¿no? No es que crear la Universidad de la Educación es cumplir con... bueno, ahora que los profesores y las maestras puedan poner una chapa de título en la puerta de la casa. No, es darle un estatus a la investigación. Y algo que además en Uruguay es muy caro, porque Uruguay ha tenido grandes intelectuales y promotores de la cultura a nivel mundial. El más conocido quizás sea Miguel Soler, pero podemos hablar del siglo XIX, a mí porque me gusta la historia, ¿no? María Estañero de Munar, ¿no? Que después llega al siglo XX, generando una idea del magisterio, de la docencia, o Paulina Luisi, ¿no? Perdón, Luisa Luisi, Paulina es la hermana. No, Luisi, que generó una forma del magisterio muy valiosa. O sea, nosotros tenemos que también darle el reconocimiento intelectual, académico, profesional, a esa hermosa tradición de la enseñanza uruguaya, pero de cara al siglo XXI. Tenemos el Ceibal, ¿no? O sea, Uruguay tiene muchas experiencias muy positivas. Entonces, yo lo que, porque tú lo citabas, Alfredo, le digo a esa postura de Schifani, que lejos de ser anticuado y conservador, esto lo que plantea es una mirada de futuro común, de proyectarnos como país, que nos merecemos tener una tercera universidad en docencia, que aparte, porque capaz que, no sé, en astrofísica Uruguay no tiene mucha experiencia, o en temas petroleros, no quiero entrar en otros. Ahora, si en algo se sabe, se discute, pero también hay mucha práctica con sentido de compromiso, es de educación en Uruguay. Entonces, vamos a animarnos a la tercera universidad. Está bien, Gabriel. Yo me imagino la gente en casa, ¿no? Y a mí me pasa un poco como ciudadana que no me dedico a la educación, ni tengo pensado por ahora formarme como profesora. Digo, bueno, está bien esta discusión, los que saben tendrán sus argumentos y demás, pero yo la verdad que lo que veo es que la formación académica de los gurises es cada vez peor, los chiquilines tienen mayores dificultades, ¿no? En la educación formal, tenemos unos niveles de repetición que siguen preocupando, de deserción que sigue preocupando, parece que a veces los programas no incentivan a que los chiquilines se queden en el sistema. Digo, todo bien con la discusión de ustedes, los políticos, los parlamentarios que están viendo a ver cómo gobernar la educación o dónde formarnos, pero ¿qué pasa con lo que realmente importa? Bueno, yo ahí te diría 2 cosas, Mike. Esto realmente importa porque yo comparto y me sumo a ese sentimiento de preocupación por lo que ocurre en las comunidades educativas, con los chiquilines, con los estudiantes, también con los docentes, porque quienes están más tiempo con las chiquilinas y los chiquilines en el día a día de año lectivo, ahora estamos en vacaciones, son las profesoras, los maestros. Sí. Si tienen las herramientas, no solo de formación, sino de acompañamiento, de prestigio social, de reconocimiento en sus saberes para que, bueno, yo estoy Cada tranquilo. vez se les pide más, atención, salud mental, adicciones. Bueno, entonces, fíjate que eso que vos estás planteando, no tengo que la solución mágica sea convertir ahora todo en una universidad, pero en una universidad vamos a tener la chance de que las futuras, pero también los que somos actuales, tengamos espacios de posformación, de graduación, incluso de conversación en los formatos que corresponden, ¿no? De tipo seminario, de tareas colectivas, ¿para qué? Para abordar estos temas. ¿Este formato de hoy de la educación no nos puede dar eso? Es que lo que nosotros encontramos es que hay un camino recorrido que se truncó, un poco por la pandemia y un poco por yo creo que fue un atajo, no le atribuyo intenciones, pero equivocado lo del título docente. Si caminamos hacia una formación docente universitaria, eso te garantiza que las futuras prácticas de maestras, profesores y educadores que acompañan a nuestros chiquilines van a tener un grado de capacidad de resolver y ser creativas
al momento de estar en los centros educativos mucho más fuerte que lo que está haciendo ahora. Y nosotros también, creo que eso, pensarlo en un componente hasta de la comunicación pública y cultural. Como país nos debemos esa situación de reconocimiento a la tarea, insisto, no por un galardón o un galón en la charretera, sino porque estamos llevando a los chiquilines a los lugares que son la clave para su formación, la convivencia, que sean ciudadanos y que sean libres, ¿no? Siempre, ¿te acordás que hubo una época que se ponía el ejemplo de Finlandia como un modelo educativo? ¿Tá? ¿Qué hacían los finlandeses? Lo primero que hacían es, a las personas con mayor capacitación y preparación, las preseleccionaban para que fueran a educar a los adolescentes. O sea, la formación docente era lo primero en la carrera, porque ahí nosotros creo que tenemos que recuperar, digo, cualquier carrera es valiosísima. Ahora, si queremos que la educación esté mejor, tenemos que darle un nivel de formación a quienes van a estar con nuestros chiquilines clave. Y eso yo creo que solucionaría también algunos elementos que comparto, que son preocupantes, de romper con trabas burocráticas, con formas que a veces no todavía parecen increíbles que sigan ocurriendo en nuestro sistema educativo, pero porque está todavía pendiente de reparar esta deuda que yo creo que nos haría dar un salto cualitativo en la educación y abordaría esos problemas, porque ni que hablar que docentes bien preparados. Mira, nosotros ahora, justo antes de ayer participé en un simposio de la UNESCO y la OEI sobre los liderazgos educativos, ¿no? Entonces, era latinoamericano, pero también había gente de España, y lo que planteaban que uno de los problemas era que en los centros educativos y los directores de los liceos, todos dependían de las órdenes que les daba el Estado desde arriba, claro, ¿no? Y que no podían, y que no tenían competencia docente mucho, porque los designaban en otros países, ¿no? Los designaban por cuestiones políticas, entonces no tenían capacidad técnica para abordar lo pedagógico. Entonces yo les contaba cómo era el proceso de Uruguay, y decía, claro, Uruguay tiene una tradición de educadores y docentes que si vos le das la chance de liderar esto, va a ser como... Antes de la discusión política hay un festejo. Sí, bueno, sí, el centenario, la liberación de la fortaleza de Santa Teresa y San Miguel. ¿Va a estar No Te Va a Gustar el 16 de febrero? ¿Cómo se concretó esta participación en los festejos? Bueno, esto es la verdad que es una noticia para nosotros muy como estimulante y para celebrar en lo que viene siendo el conjunto de las celebraciones por los 200 años del Uruguay que iniciamos el año pasado, con esta perspectiva de no quedarnos en una fecha o en una discusión o en un protagonista, porque la creación del Uruguay fue un proceso, sí, claro, ¿no? Y eso también nos permite, y esto acá lo que me corresponde como director de educación es la presidencia del comité ejecutivo de la comisión, tratar de ir generando eventos que nos permitan, yo también lo digo como profesor de historia, ¿no? Ir conociendo de vuelta nuestro pasado, porque de fondo todos más o menos algo sabemos, La Valleja, Rivera, ahora... Claro, pero se nos van pasando detalles históricos, ¿no? Nos pasa que después yo digo, bueno, nos liberamos con la Cruzada Libertadora en 19 de abril, y después ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el territorio? Por ejemplo, esto ahora de Santa Teresa, ¿no? Que capaz que algunos lo saben, los que han venido al camping, seguro hay hasta un recordatorio a Leonardo Olivera, pero es un personaje no tan conocido, ¿no? Ahora, en Rocha, todos saben quién es Leonardo Olivera. Justo ayer tengo una reunión con la Intendencia de Rocha, con los ministerios de Defensa, Turismo y con el Ministerio de Industria, ¿no? Entonces, claro, la gente de la Intendencia de Rocha, porque Leonardo Olivera fue clave, era un personaje espectacular, ¿no? Había peleado con Artigas, después estuvo preso por los brasileños junto con Andresito y La Valleja en la isla de las Cobras, volvió, después estuvo con Rivera, y al final el loco, como conocía el territorio y la fortaleza de Santa Teresa, que además marcaba el límite de Brasil, ¿no? Desde la época de los tratados, un peso muy grande. El loco se va por los bañados, no sé qué, y aparece por la Coronilla, piensan que es brasileño y libera la fortaleza, ¿no? Y ahí que se logró, pero ya a un año casi de la Cruzada Libertadora, se logró que todo el este del territorio por donde Brasil podía mandar tropas quedara liberado. Entonces dijimos, bueno, aprovechemos para celebrar ese episodio, pero también, bueno, hoy estamos en 2021, en 2026, no, el siglo XXI. Carnaval, temporada estival. Y ahí, bueno, también en el equipo del comité ejecutivo se habló con No Te Va a Gustar, porque No Te Va a Gustar lanzó un disco nuevo, entonces estaba la posibilidad de presentarlo. Hacerlo con el cuidado de que, bueno, fuera una fiesta, bueno, estábamos viendo eso, ¿no? Muy masiva, es quizá la banda que tiene más seguidores, no sé, porque también es interesante, ¿no? En Uruguay, en el Río de la Plata, pero a nivel latinoamericano es muy escuchada. La independencia también fue un proceso regional, porque vieron que Emiliano, aparte es un personaje, bueno, aparte de vocalista y front manager, ¿no? Él es nacido en Argentina, de padres uruguayos,
esta lucha, por ejemplo, Leonardo Olivera y todos los que lucharon también tuvieron mucho apoyo de los argentinos para pelear contra los brasileños. Entonces, Está todo vinculado. Se podía de mezclar alguna forma. y la verdad que también nosotros lo que queremos resaltar, y cierro con esto, sé que ya la televisión tiene estos tiempos, ¿no? Pero es que tanto la banda como toda la gente que está trabajando en esto, la Intendencia, la gente del Ministerio de Defensa de la Fortaleza, han puesto un cariño y una dedicación, porque nosotros contamos con algunos recursos limitados y muy cuidados para no hacer de esto cosas que no corresponden. Sí. Y la verdad que es para agradecer, porque va a ser una fiesta gratuita, se va a transmitir para todo el país. Y además después, a lo largo del año y de cara a todo el quinquenio, porque la idea de esto es cerrarlo en los 200 años de 1830 con la Constitución. Ya para el otro gobierno incluso, que queden eventos en todo el país realizando el recuerdo de cómo fuimos forjados como país. Gabriel, muchas gracias por haber venido a ustedes. Arriba Gente, ha sido un placer.